Tengo conmigo ya, vamos a analizar los resultados que se conocen hasta el momento. Está con nosotros Pedro Donoso. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a Visionarias en esta cobertura especial de elecciones 2023. Se conocen algunos datos hasta el momento del exit poll de Market y dos ciudades dan un empate técnico. Quito entre 3 candidatos, Cuenca entre 4 candidatos. Prácticamente ese es el resultado que tenemos hasta ahora. En los datos oficiales hay una diferencia un poquito más marcada, pero no pueden tampoco, todavía no se marca tendencia porque todo depende de la cantidad de votos que estén siendo procesados. Pedro, buenas noches. ¿Cuáles son sus primeras reacciones? Gracias por la invitación, Janet. Un gusto estar con usted. Creo que es supremamente importante, antes de hablar de las cifras y todo lo que más nos interesa, a mí la primera sensación que me dio fue, ¿y ahora la gobernabilidad? O sea, esa es para mí la gran pregunta. ¿Y por qué quiero decir esto finalmente? ¿Por qué? Por lo que usted ha dicho muy bien, ¿no es cierto? Es decir, Cuenca, ¿no es cierto? Con un empate entre 4 candidatos, Quito con un empate entre varios candidatos, Manabí, digamos, la provincia de Manabí, digamos, con una diferencia muy estrecha entre Orlando y Casanova. Es decir, la gran pregunta es, ok, ya pasó el fulgor, ¿no es cierto?, la algarabía de lo electoral, ¿y ahora la gobernabilidad qué? ¿No? Y creo que esa es como la principal pregunta que nos debemos hacer. Claro, por ejemplo, en la prefectura de Manabí, Leonardo Orlando termina con un 30% y Casanova con un 28%. Así es. Prácticamente la población está dividida. Totalmente. Y con un alto porcentaje también de nulos y blancos. Totalmente. En todas las provincias también hay esa tendencia. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué Totalmente. Lectura política le damos a eso? No, incluso finalmente, digamos, si regresamos a ver las cifras en Quito y en Pichincha, por ejemplo, ¿no es cierto? En Quito el nulo tiene 19.74 de acuerdo al exit poll de Market. Eso es importantísimo decir, ¿no es cierto? Y después le sigue Jorge Yunda con 17.56. Es decir, el ganador no es Jorge Yunda, es el nulo. Y eso es supremamente importante de leer finalmente, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Lo mismo pasa en Pichincha. Es difícil como tener una sola respuesta, ¿no es cierto? Es un fenómeno social que hay que tener seriedad para entenderlo y para investigarlo, pero hoy le escuchaba a Javier Rodríguez, que es un experto en análisis de datos, y él decía, no cambió nada con respecto finalmente a lo que sucedió en el 2019 en Quito, por ejemplo, ¿no? Es decir, también hubo un altísimo nulo y otra vez Jorge Yunda y el correísmo disputándose el electorado. Es decir, 2019 pasó pandemia, ¿no es cierto? Pasó, digamos, un nuevo gobierno, etcétera, y no cambió nada en el proceso electoral. ¿Qué elecciones nos deja finalmente eso? ¿Cuál es la clase política o cuáles son los debates que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para que cambie finalmente, ¿no? Y vemos que no, que los resultados son exactamente iguales. Yo no soy tan diplomática y tan política, pero yo de Jorge Yunda estaría temblando. Porque si gana, fíjense que en la elección pasada ganó con el 22%, no, al final terminó con el 19%. Hoy tiene 2 puntos menos en lo que se conoce hasta ahora. Y así no pudo gobernar. Sí, no pudo gobernar. O sea, llegar a una alcaldía en este momento, con los datos que nos da Market a esta hora, con el 17% del apoyo popular, eso le complica muchísimo la gobernabilidad. Bueno, Yunda es un fenómeno interesante, porque Yunda no va a poder posesionarse como alcalde. ¿Por qué? Y hay que recordar, ¿no es cierto? Que además, yo decía de broma, pero lo decía también, digamos, con preocupación. Pasamos de ser de una democracia a ser un examen constante de derecho constitucional, porque ahora hay que preguntarse qué pasa si, qué pasa si no, ¿no? Lo que sucede finalmente es que Yunda, al tener una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que solo está resolviendo ahorita recursos horizontales, ¿no es cierto?, no va a poder posicionarse. Y ahí la gran pregunta es el cuándo. Si Yunda gana finalmente y no puede posicionarse entre enero y mayo, ¿no es cierto?, el Consejo Metropolitano se reunirá sin él y elegirá a su alcalde de los concejales. Es decir, cuando nosotros estábamos votando por concejales, estábamos votando por alcalde. Si es que Yunda se posesiona después del 24 de mayo, ¿no es cierto?, y de acuerdo a, digamos, la normativa vigente, tiene que elegir a una vicealcaldesa, va a efectuarse la sucesión. Entonces, Yunda, digamos, como si no es un actor, ¿no es cierto?, al cual nosotros tenemos que referirnos tanto en el análisis, ¿no es cierto? No sé si me estoy explicando bien, claro, ¿no? Perfectamente. Sino que tenemos que entender ahora que la gobernabilidad va a estar en el Consejo Metropolitano. ¿Cómo va a estar compuesto eso? Esa es la clave. Claro, pero Pedro, o sea, digamos, a ver, hagamos este análisis. Yunda llegó a estas elecciones con un techo. Los candidatos que están segundo y tercero en este momento, que son Pavel Muñoz, que está a menos de 1 punto de Jorge Yunda, y Pedro Freile, que está a menos de 3 puntos, 2 algo, son 2 candidatos que en este momento, o sea, la elección no está definida, porque Yunda llegó a su techo, pero estos 2 candidatos sí le pueden superar. Sí, de acuerdo, y eso es lo preocupante, porque con tantas cifras ajustadas, el tema es quién va a administrar este post-proceso electoral.
para que otra vez no se incendie la Shiris, para que otra vez finalmente no haya violencia en un momento y un estado de ánimo que es bastante pesimista y bastante violento. Ahí tiene que haber alguien que pueda mediar finalmente esos resultados. Claro, pero en pro, digamos, de lo mejor sería que alguno de estos dos candidatos pueda ganarle a Jorge Yunda en las urnas. Así nos evitaríamos el tema de que total y absoluta y antidemocráticamente tengamos que estar eligiendo un alcalde de un consejo que no sabemos ni cómo va a estar compuesto. O sea, finalmente, no sé si eso podría ser lo mejor. Para mí lo mejor, ¿no es cierto?, es que este caos o este conflicto político tenga un cauce para resolución de conflictos, digamos. Es decir, que la tensión no sean otra vez las calles, que la tensión no sea otra vez un fraccionamiento del Consejo Metropolitano que tanto daño puede finalmente ocasionar, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera, sí, o sea, el procesamiento de estas diferencias pueden encontrar un cauce que le ayude a la gobernabilidad de Quito, porque lo único que nos faltaba finalmente es ingobernabilidad, ¿no es cierto?, ya en la dinámica político-social del Consejo Metropolitano mucho mayor, ¿no? Claro, y como en la forma que tenemos de elegir en este momento y de acuerdo a los cálculos, el candidato que gana, así gane con abrumadora diferencia, muy difícil que tenga mayoría en el Consejo. Cuando hay estas elecciones con unos resultados tan cercanos, vemos que igual de polarizado, dividido, fraccionado estará el Consejo Metropolitano. Yo creería que sí. Ahí pasan otros procesos un poco más complejos, difíciles de explicar, que es la asignación de escaños, etcétera, ¿no es cierto? Pero de una u otra manera, esa puede ser un escenario altamente probable, ¿no? Un fraccionamiento profundo del Consejo, ¿no es cierto? Incluso votos individuales, ¿no es cierto?, de ciertos candidatos a concejales que de por sí pueden tener una curul, no dependiendo del movimiento político que les patrocina, sino de por sí finalmente. Entonces, vamos a ver ahí una dinámica bastante complicada en Quito. Veamos qué es lo que pasa en Cuenca. Digamos, en Cuenca también una final de infarto. Digamos, de acuerdo al exit poll de Market, hay un empate técnico con muy poquita diferencia entre 4 candidatos. Sí. Está Cristian Zamora, Paul Carrasco, Adrián Castro y Pedro Palacios. Los 4 tienen 14% de la preferencia en votos. Sí. ¿Cómo interpretar esto en una ciudad que, no sé, siempre ha sido un poquito más definida? Sí, digamos, es complejo porque los procesos empiezan también a cambiar profundamente, ¿no? Eso a mí no me gusta decir verdades absolutas, porque no tengo la verdad absoluta. Creo que es bueno plantear hipótesis. Yo creo que una de las hipótesis sí es el vacío de liderazgo finalmente, ¿no? Porque además estamos viendo, ¿no es cierto?, que tanto en Azuay como provincia, como en Cuenca, como cantón, hay viejos liderazgos versus nuevos liderazgos. Es decir, finalmente Zamora es un nuevo liderazgo, ¿no es cierto?, a pesar de que fue concejal. Palacio a la larga es el alcalde, pero es un nuevo liderazgo frente a Carrasco, que puede ser considerado un antiguo liderazgo, ¿no? No lo estoy diciendo despectivamente. Y a Azuay pasa algo también muy simpático, que si bien ahí la disputa era media, ¿verdad?, y Cabrera gana holgadamente la prefectura, ahí emerge esta figura, ¿no es cierto?, del candidato de Unidad Popular, que también, digamos, se proyecta un nuevo liderazgo. Entonces, la hipótesis puede ser ausencia de liderazgos también, y otra vez, esto se extrapola a un consejo municipal absolutamente fraccionado. Por lo tanto, los próximos 4 años podemos nosotros plantear que podría haber ingobernabilidad incluso en el manejo del legislativo cantonal, ¿no? Creo que sería importante recordar quiénes eran las figuras que hoy se disputan la alcaldía de Cuenca. Tenemos Cristian Zamora, que teóricamente está en un primer lugar, de acuerdo a las cifras oficiales, con muy bajo conteo de votos todavía, por favor, nada definido. Cristian Zamora también estaría arriba, coincidiría en eso con el exit poll. Cristian Zamora era concejal del Consejo Metropolitano de Cuenca, muy opositor, muy crítico del alcalde Pedro Palacios. Paul Carrasco, hasta días previos a la elección, estaba en primer lugar. Algo pasó y eso le hizo retroceder, pero Paul Carrasco era prefecto de la provincia y pues corrió también por la presidencia de la República y no ganó. Tenemos también otro candidato que es Adrián Castro. Adrián Castro es el candidato de la Revolución Ciudadana y... Desde Pachacutic y Democracia. Sí, tiene toda la razón, pero es un candidato de izquierda y es un candidato exfuncionario, de este gobierno. Exactamente, ocupa la AMT, la Agencia Metropolitana de Transporte. De acuerdo a la calificación que dan algunos funcionarios, no lo hizo mal y eso de alguna manera le ayuda quizás a despuntar en esta carrera hacia la alcaldía de Cuenca. Y finalmente, muy, muy cerquita está Pedro Palacios, actual alcalde de Cuenca,
quien ha sido muy criticado, pero bueno, por otro lado dicen, bueno, pero tal vez muy críticos y no ven lo que sí se está haciendo. No sé qué podemos decir ahí, pero digamos, hay esas fuerzas surgen estas dos figuras, ¿no? Adrián Castro y Cristian Zamora. De acuerdo. Yo regresaría a ver a qué partidos lo patrocinan, más allá de lo gracioso en el sentido de raro que puede significar esto. Es decir, Adrián Castro, un funcionario del Gobierno Nacional, de la Agencia Nacional de Tránsito, muy duro en criticar las movilizaciones de junio y ahora corre por Pachacutic, ¿no? Es decir, hay esas cosas como un poco extrañas finalmente que da, pero otra vez el fenómeno Pachacutic está, así, al igual que en Quito finalmente, sobre la mesa, en Quito y en Pichincha, ¿no? Es decir, digamos, la lectura de lo que sucedió en junio debe tener un análisis muy profundo también para poder proyectar y entender los resultados de ahora, ¿no? Vamos a la provincia del Guayas. La alcaldía está prácticamente definida. Yo diría que la prefectura también sigue en manos del socialcristianismo, sí, pero sí han perdido espacio. Sí, o sea, vemos una Cintia Viteri que, de acuerdo al exit poll, tiene como 35%, pero el que le sigue es el candidato de la Revolución Ciudadana con un 23%, si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Cintia Viteri, 31,56%, Aquiles Álvarez, 23,78%. Prácticamente estaría reelecta como alcaldesa de Guayaquil, pero aparece esta figura del correísmo, 23,78%, un tipo, Aquiles Álvarez, un tipo como avesado, ¿no? Como con una personalidad fuerte. ¿Qué se podría decir? ¿Qué está pasando en la ciudad de Guayaquil? Súper interesante también otro de los fenómenos, ¿no es cierto? Que de una u otra manera, a pesar de que las diferencias son profundas, ¿no es cierto? También hay que regresar a ver el Consejo Municipal. Es decir, no va a ser tan fácil como ha sido en las administraciones anteriores, uno. Dos, el emergimiento y el posicionamiento de la Revolución Ciudadana en Guayaquil es también un tema interesante, porque si nos extrapolamos a Guayas, ¿no es cierto? Aguiñaga queda en segunda finalmente, si bien no gana, pero otra vez estamos en esa polarización interesante entre Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana en Guayaquil y en Guayas. Y el tercero sí es, digamos, la muerte política de Jairala, ¿no? Es decir, es muy interesante también eso, porque finalmente será la última, digamos, carrera electoral que cumpla Jairala y es un nuevo reacomodo de fuerzas, yo creo que con la vigencia de la Revolución Ciudadana disputándose también ese espacio. La gran sorpresa, que de una u otra manera el movimiento oficialista, es decir, el gobierno no entró a disputar la segunda ciudad más importante del país o la primera, finalmente, como se quiera ver. Ahora, ¿cómo se ve? Bueno, esto no es algo oficial, pero se ha visto que el socialcristianismo y el correísmo trabajan muy en conjunto en la Asamblea Nacional, que es como el centro de la política del país. Eso finalmente en Guayas, ¿cómo se lee esto, ¿no? Que estos dos partidos justamente que por aquí trabajan juntos, acá escalan en posiciones. Es difícil, digamos, hacer un análisis como del entendimiento del comportamiento, ¿no es cierto? Sí hay que recordar que quizás el electorado guayacense y guayaquileño es un electorado, digamos, que admira mucho quizás estas figuras fuertes, ¿no? Yo recordaba en un canal de televisión también que decía, digamos, no nos olvidemos que el electorado que votaba por Nebot votaba con el mismo fervor por Rafael Correa en la misma elección, digamos, ¿no? En la seccional y en la nacional. Entonces, digamos, no creo que se extrapola a lo que puede ser entendido como un comportamiento similar en el legislativo, ¿no es cierto? Ahora hay que entender también, es decir, lo que puede unir a estas dos fuerzas políticas también es la oposición al gobierno de Lazo. Entonces puede ser una alianza, evidentemente, como son las alianzas en el Ecuador, coyunturales, digamos, ¿no? Pero no creo que tiene tanta conexión con lo que pasa en lo local, porque estamos viendo, lo que pasa en lo local es otra realidad, ¿no? Es decir, el exfuncionario del gobierno de Lazo, ¿verdad? Ahora se lanza por Pachacutic y podría ser electo alcalde de Cuenca, ¿no? Es decir, claro, son esos fenómenos que ocurren. Ahora, en cambio, en Pichincha vemos, digamos, una tendencia fuerte hacia el izquierdismo, ¿no? Tenemos una prefectura que repite Paola Pavón, pero un segundo lugar hasta el momento, y de acuerdo a la encuesta de Market, un segundo lugar para Churuchumbi, seguido muy de cerca de Eduardo del Pozo. Pero, digamos, esta tendencia de izquierda, igual en la ciudad de Quito, si tenemos en primer lugar Yunda, Pavel Muñoz y Freile, que si bien no tiene una tradición de izquierda y se declara liberal, pero está apoyado por el Partido Socialista. Entonces, ¿qué lectura le damos a eso? Yo sigo poniendo los nulos sobre la mesa, Janet. Sí. Es decir, es que me parece que son fundamentales, además de hacer una lectura. Pero si vamos con Pichincha y Quito, otra vez, digamos, estamos viendo que ocurrió exactamente lo mismo que en el 2019, ¿no es cierto? Es decir, otra vez el movimiento, digamos, Yunda versus el correísmo, ¿no es cierto? Y esta vez, digamos, el correísmo versus Pachacutic. Yo creo que ahí hubo una lectura errada de lo que sucedió en junio.
Y eso es supremamente importante también entender. Es decir, muchos de los candidatos de la otra tendencia, señalaban como lo que sucedió en junio como un ataque a Quito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hubo una lectura adecuada de lo que sentía la gente. Por ejemplo, Perfiles de Opinión en julio hizo una encuesta muy interesante en donde obviamente no preguntó la pregunta que es lógica, ¿no es cierto? Usted está de acuerdo con que vengan y destruyan Quito, nadie está de acuerdo con eso. Pero las preguntas finalmente eran dos. Usted está, se identifica con las demandas de la CONAIE, 8 de cada 10 respondían que sí. Y la segunda pregunta era, si es que el movimiento indígena no hubiera paralizado Quito, ¿usted cree que el gobierno nacional hubiera bajado el precio de la gasolina, declarado la emergencia en salud? 8 de cada 10 respondían que no. Entonces, ahí también hay una falta de entender los procesos sociales que suceden, que nos gusten o no nos gusten, esa es otra historia. Pero nos están diciendo los números finalmente. Pachacutic disputa en una ciudad que puede entenderse como golpeada por el propio Pachacutic, disputa finalmente los primeros lugares. Así es, pero con un voto nulo súper alto. Totalmente. Entonces, digamos que siempre se dice que aquí quien pone alcalde es el sur de Quito, y el sur de Quito yo creo que tiene esa visión distinta de lo que sucedió en junio y de lo que puede suceder con el paro, las protestas y la crisis social. Pero también apoya un 19%, o sea, es parte de ese 19% de ese nulo, que también tiene que decir mucho. A los mismos candidatos de Pachacutic tiene que decirles mucho esto, porque mucha protesta, digo yo, no sé qué piensa usted, mucha protesta, mucho desorden, mucho caos, a la final ningún cambio. No, totalmente de acuerdo, digamos. Es decir, no es que yo estoy justificando el proceso, lo que estoy diciendo es que hay que analizarlo mucho más, ¿verdad? Es interesante, sí, el nulo como vigente y gran ganador, y también plantearse esto, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede cuando estallan estos procesos sociales, cómo hay que conducirlos, cómo hay que procesarlos finalmente, ¿no es cierto? Creo que es fundamental entenderlo y también, digamos, esta incapacidad de otro lado de la tendencia, si se puede decir así, ¿no es cierto?, de poderse sentar sobre la mesa y plantear acuerdos programáticos más allá de candidaturas, ¿no? Quisiera, Pedro, tenemos declaraciones justamente a esta hora de la noche. El candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churuchumbi, dio declaraciones para confirmar que espera los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. El candidato asegura que lidera, dice él, las encuestas y recuerda que esta no sería la primera vez que la empresa Market se equivoca o tiene errores. Esto es súper importante. Un exit poll solo marca tendencias. No hay resultados finales ni oficiales. Efectivamente, hay que esperar los resultados oficiales en donde vamos a ver si esta tendencia pues se confirma, los números nunca van a ser los mismos, o si realmente hay un error así garrafal. Yo, digamos que de acuerdo al histórico, cuando hay una diferencia muy grande entre uno y otro candidato en el exit poll, difícilmente esa tendencia cambia. Pero escuchemos lo que dijo el candidato Guillermo Churuchumbi. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha manifestado que aquellos datos no son oficiales, así es que nosotros nos sustentamos y inclusive hasta el día de ayer la mayoría de las encuestas nos ponen que estamos liderando, así es que vamos a esperar con tranquilidad, con paciencia para que nos entreguen los datos oficiales de la prefectura de Pichincha. Muy bien, esa es la primera reacción del candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churuchumbi, que de acuerdo al exit poll de Market ocuparía un segundo lugar luego de Paola Pavón, quien termina con más del 20% de la preferencia electoral versus un 14-15% que estaría a favor de Guillermo Churuchumbi, seguido muy de cerca por Eduardo del Pozo con el 11,58%. Allí los datos exactos: Paola Pavón 22,89%, Guillermo Churuchumbi 14,22%, Eduardo del Pozo 11,58%. No sé, Pedro, no sé qué opina usted. Realmente sí hay que tener cuidado con los resultados de un exit poll, sí. No son resultados oficiales, pero no sé si es que una diferencia tan grande entre uno y otro candidato, marcada esa tendencia, no sé si hemos tenido un histórico en donde haya un revés total y cambien totalmente los resultados. Es complejo. El exit poll finalmente es... quizás dentro de las herramientas que te dan, ¿no es cierto?, los cuantitativos, quizás es el menos confiable, ¿no? Con esto yo no estoy, digamos, aupando la demagogia anti-herramientas cuantitativas, que eso es muy normal en el Ecuador. Sin embargo, de una u otra manera, el ejercicio es que te dicen por quién vota la gente a la boca de urna cuando sale, digamos, del proceso eleccionario. En sí mismo la herramienta puede tener una limitación, que es
la vergüenza social, digamos, ¿no es cierto? Esta incapacidad de yo no tener la confianza con el encuestador, por lo tanto no decirle la verdad. Es supremamente importante entender también que, claro, no hay un revés impresionante entre los exit poll finalmente y los resultados oficiales. Es como muy complejo que eso suceda. Pero de todas maneras sí, hay que esperar finalmente los resultados oficiales desde la seriedad que del caso, ¿no? Finalmente, Pedro, bueno, pues simplemente su pronóstico dado, pues los pocos resultados que conocemos hasta el momento, pero las tendencias están marcadas y yo no sé si podemos concluir en que el panorama político, no solamente en las ciudades en donde hay una poca diferencia entre uno y otro candidato, sino a nivel general, va a ser complicado. Totalmente. Es decir, este es un año electoral y un año que viene complicado con elementos adicionales, como por ejemplo el tema del narcotráfico. Totalmente de acuerdo. El tema de la consulta popular, ¿no? Que a la larga finalmente si gana el sí, que es lo que yo he sostenido, ¿no es cierto?, le va a ser muy difícil al gobierno tener que administrar esa victoria. Porque a la larga toda la campaña de la consulta popular alrededor del sí se resolvió por vender esta idea como la solución al tema de la inseguridad, y ese es un verdadero problema. Es decir, por eso mi primera pregunta era, ¿y ahora la gobernabilidad? Más allá de los resultados electorales que ahora ya tenemos finalmente, lo importante es hacerse esa pregunta. La gobernabilidad nacional, provincial, cantonal, ahorita va a estar en juego, que es de una u otra manera algo que puede además provocar y alimentar finalmente esta inestabilidad y este pesimismo y sobre todo esta no credibilidad en las instancias del Estado, que es una característica fundamental del 2022 de acuerdo a los cuantitativos, ¿no? Ahora, un poco esto, ¿no? Y justamente por eso decía que terminemos ese análisis político de los resultados electorales que tenemos hasta el momento y pasemos a la consulta popular. Y ahí tenemos, el pronóstico que se tenía totalmente errado, ¿no? Que iba a haber un abrumador rechazo a la consulta popular por la baja popularidad que tiene el gobierno nacional. Pero lo que vemos es que más o menos en promedio, y de acuerdo a los resultados de una última encuesta que hizo Sedatos la semana anterior, un 65% de la población estaría apoyando en las 8 preguntas por el sí. Es un promedio. Hay preguntas como la de reducción de asambleístas que lo podemos analizar con más del 75% de preferencia electoral. ¿Cómo leer esto, no? Esto, a veces, no sé si yo creo que se subestima mucho a la población. Sí, es un fenómeno, digamos, extraño, porque hay dos maneras de leer, ¿no es cierto? Con herramientas cuantitativas y cualitativas o regresando a ver la historia. Y la historia finalmente nos ha dicho que los referéndums son valoraciones de gestión de un gobierno o del convocante. Sería un fenómeno que habría que estudiar muchísimo cuál es el comportamiento electoral, pero además lo más interesante finalmente es esta capacidad del electorado de, a pesar de no conocer las preguntas, ¿no es cierto? Porque habían cuantitativos que además te lo decían, es decir, el cuantitativo de perfiles de opinión, por ejemplo, que es el que nosotros consumimos, a finales de diciembre nos decía que 7 de cada 10 personas no conocían cuáles son las preguntas del referéndum, 7 de cada 10 no sabían aún por quién votar, es decir, había un nivel altísimo de indecisión en diciembre. Ahora, de todas maneras, los resultados no están sobre la mesa, ¿verdad? Ahí habría que esperar los resultados oficiales, pero claro, de darse una victoria masiva, sí, es un fenómeno que hay que analizar. Es decir, cómo de una u otra manera se pudo diferenciar, ¿no es cierto?, el apoyo, ¿verdad?, a una consulta popular convocada por el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno tampoco hizo mucho esfuerzo en desmarcarse de la consulta popular, ¿no? Habría que analizar vocerías, por ejemplo, la vocería de la funcionaria de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que para mí fue excelente, sí, muy buena. Ahí cambió, ¿no? Dio un giro cuando, yo creo que dio giro. Cuando sacaron a Jiménez de la vocería y pusieron a esta chica, ¿no? Totalmente de acuerdo, digamos, una vocería que si bien quizás en el fondo no resolvía los problemas, de la forma era muy buena finalmente en posicionar aquello, ¿no? Pero claro, después también hay que analizar finalmente cuál es el nivel de desasosiego, de miedo que tiene, digamos, el ciudadano común para que vote sí en una consulta popular que finalmente además te vendieron como el resultado mágico de absolutamente todo. Después de administrar ese éxito y administrar ese sí, esa ya es otra historia. Vamos a ver, y yo no sé si es que el gobierno ha hecho ese cálculo, ¿no? O está como resolviendo los problemas a medida que se presentan, ¿no? Ahora ya debe estar pensando qué va a hacer a partir de mañana si los resultados se confirman, pero un poco en la última consulta popular la hizo Lenín Moreno y en cambio tenía en ese momento una altísima popularidad. Así es. Me parece que bordeaba el 80%. Sobre el 70%, ahí, sí, pues digamos, la lógica decía que el sí iba a ganar, iba a acompañar ese plebiscito, ese apoyo al gobierno popular en ese momento, ¿no? Pero vemos el fenómeno que estamos viendo ahorita también en Chile, en donde tenían un presidente con altísimo nivel y altísima popularidad que le dijo que no a la constituyente. Sí. Sí. Entonces, por eso yo digo, yo creo que no sé si el pueblo un poco
digamos, se hace el desinteresado, pero en el fondo, pues finalmente tiene una lectura política. De acuerdo. Bueno, con Chile, digamos, es como un poco más complejo comparar, ¿no es cierto? Boric no tenía tan buena aceptación tampoco en esos momentos, tenía baja finalmente, pero claro, yo creo que ahí la disputa fue específicamente en la campaña, ¿no es cierto? En cómo se vendió, etcétera. Yo creo que lo que puedo leer del Ecuador es que somos un país en donde nada está en su lugar y sigue nada estando en su lugar finalmente, ¿no? Es decir, nos están demostrando los resultados. El tema es que algún momento este caos encuentra su cauce finalmente, ¿no? Entonces la gran pregunta ahí es quién maneja finalmente, quién refleja, quién conduce ese cauce y ese cauce a dónde nos va a llevar finalmente, ¿no? Porque esta consulta popular cambia profundamente la estructura del Estado, cambia profundamente el equilibrio de poderes, ¿no? Y quizás, digamos, ahí la gran pregunta es quién se puede beneficiar, sí en el corto plazo, pero también en el largo plazo, ¿no? Expertos, digamos, a favor o en contra, ¿no es cierto? Los que estaban en contra de la consulta popular decían que esto da muchísimo poder finalmente al Ejecutivo, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, si Guillermo Lasso no se puede reelegir, no se va a reelegir y de una u otra manera se reelige o gana el correísmo, ¿no es cierto? Con el sí de la consulta popular capaz que les conviene muchísimo, ¿no? Entonces claro, ahí la gran pregunta era, si eres anticorreísta, capaz que te convenía más votar no, y si eres correísta te convenía votar sí, pensando en el largo plazo, no pensando en inmediatez. Ahora, vamos a ver sobre todo el fenómeno que ahora pone las luces y la presión política en la Asamblea. ¿Por qué? Porque estos cambios de la consulta popular tienen que empezar a calentarse en la Asamblea. Es decir, tiene que haber digamos, leyes que tienen que hacer carne lo que aprobó el pueblo finalmente. Y esto es de 6 a 2 años. Entonces, otra vez la disputa va a ser ejecutivo-legislativo ahora, ¿no? Es decir, ya después de que se nos pasa, digamos, la emoción del proceso electoral. Ahora, justamente decíamos que dentro de la consulta popular la pregunta que más apoyo tendrá, de acuerdo a una lectura previa, a un análisis o a una encuesta previa que ha hecho Sedatos, tengo los resultados aquí, voy a recordarlos, aquí están. La pregunta, por ejemplo, de reducir el número de asambleístas en una encuesta de Sedatos realizado la semana anterior dice que el 74,4% de la población votaría que sí a esta pregunta, ¿no? Más la pregunta también alta del registro de partidos políticos que vota por el sí en un 70,6%. Esto, como digo, hace una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar esto? O sea, a pesar de que se perdería representatividad, parece que ese es un tema al que la gente no le da importancia porque finalmente con 1, con 2, con 5, con 10 la Asamblea no hace nada por cambiar la realidad dura que vive el país. Es complejo porque de una u otra manera sí hay una permeabilidad social al populismo antipolítica. Ese, por ejemplo, es un populismo antipolítica, ¿no? Es decir, no hay ningún argumento técnico, científico que sostenga que el Ecuador tiene que reducir asambleístas. Nosotros estamos en el número 15, ¿no es cierto?, de países de la región con más número de asambleístas. Es decir, si el número de asambleístas reflejaría la mejora de la democracia, Venezuela fuera una mejor democracia que Ecuador, claro, porque tienen menos asambleístas que nosotros, y Uruguay sería una peor democracia que nosotros, ¿no? Entonces, y además los efectos de esto lo vamos a ver en el largo plazo, cuando por ejemplo Bolívar escoja solo un asambleísta y los cacicazgos finalmente imperen, ¿no es cierto?, en la legislatura, es decir, no haya un control de poderes, digamos, entre partidos finalmente. Ahí va a haber un solo asambleísta electo de la provincia de Bolívar y ese asambleísta electo va a ser dueño de la provincia y va a poder negociar absolutamente todo. Entonces, no solo que afecta a la representatividad, sino afecta o profundiza el fenómeno, ¿no es cierto?, de los cacicazgos en pequeñas provincias. Es decir, la estructura de la institucionalidad democrática no se resuelve. Y no se resuelve finalmente porque no nos preguntaron cómo diferenciamos el voto de asambleístas nacionales de provinciales, cuando a la larga valen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, de una u otra manera había cómo hacer una profundización, digamos, del proceso como de otra fórmula para la ¿no? reducción, ¿no? O sea, digamos que en las provincias grandes es donde debimos haber reducido. Es que quizás la reducción de asambleístas no es la respuesta, sino darles una categorización distinta al nacional del provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a la larga no hay asambleístas provinciales, es decir, el asambleísta no puede legislar por su provincia. Por ley tiene que legislar a nivel nacional finalmente. Entonces, quizás darle una valoración distinta al nacional del provincial, por ejemplo, para no afectar la representatividad, ¿no es cierto? Es decir, se me ocurre cualquier cosa, que solo los asambleístas nacionales puedan ser presidentes de comisiones, por ejemplo, ¿no? Ahí le das una categoría distinta. Entonces, la reducción por reducción creo que solo alimenta finalmente la demagogia antipolítica que estamos viviendo y que es muy común. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Te agradezco muchísimo, Pedro Donoso, por estar esta noche con nosotros aquí en esta cobertura especial que estamos haciendo de las elecciones 2023 con Visionarias, aquí en Visionarias. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir pues conectados a nuestra señal.